Hola, buenos días a todos. Antes de nada, gracias a Redacción Médica, a la Asociación y a Daikin por generar estos espacios, ¿no? Estamos en una época convulsa a todos los niveles y en el ámbito ingenieril, pues por supuesto también, ¿no? Hay muchos grupos de trabajo, en ARRA, EREVA, en muchísimas instituciones y organizaciones, de cómo abordar esto, ¿no? Qué es descarbonizarnos, dónde queremos ir y qué grado tecnológico tenemos para poder llegar a ello de una manera razonable, ¿no? Es un poco por donde quería empezar. ¿Qué es descarbonizarnos? Y si simplemente es quitar cualquier elemento que emita de manera directa CO2 al ambiente y sustituirlo por otro tipo de tecnología. ¿O hay algo más detrás de eso, ¿no? La primera reflexión viene justo por ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hoja de ruta tenemos para bajar la huella de carbono y en qué marco normativo estamos? No tenemos que olvidar que el cambio potente que hemos tenido en Europa y en España con cierto retraso es el ir a edificios de consumo casi nulo. Y esa convergencia a que es un edificio casi nulo, que ahora hablaremos de ello, lleva asociado una descarbonización, per se, por las propias métricas que vamos a ir viendo. ¿Qué es un edificio de consumo casi nulo? Pues Europa lo ha dejado un poco abierto, ¿no? Dice, bueno, que consumas poco y gran parte lo consumas in situ, dentro de tu ámbito de consumo. España, pues sus ambientes constructivos, sus costes, etcétera, pues ha convergido a unas determinadas métricas porque tenemos el dinero que tenemos, ¿no? Podemos construir lo que podemos construir. Hasta hace poco se podía fijar, ¿no?, que un hospital por 1.200 euros metro cuadrado lo podíamos hacer. Ahora habría que verlo porque está el tema un poco desatado. Pero dentro de esas métricas, de nuestros posibles niveles de inversión, pues se desarrolla un código técnico con cierta lógica que aborda pues, dónde tenemos los mayores niveles de consumo y cómo tenemos que limitarlos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en ese ámbito? Aquí es un tema que es importante. La primera idea es ¿qué limito? Pues España, con buen criterio, quiere limitar la energía primaria, es decir, la energía que como país nosotros requerimos para determinado tipo de instalaciones. Instalaciones en las que los hospitales, punto 1, es un gran elemento de consumo y punto 2, como iremos viendo, se han quedado un poquito atrás por determinadas necesidades, por necesidades muy específicas que tiene el hospital respecto a otro tipo de ámbitos, ¿no? Dentro del sector terciario, si vemos el Observatorio de Energía, justo los hospitales son los que menos han avanzado en los últimos 10 años. Cuando edificios de ámbito terciario, administrativo, etcétera, sí que están convergiendo a las métricas que vamos a ir viendo ahora, el hospital se ha quedado un poco atrás. ¿Por qué? Por sus necesidades muy específicas. Gran nivel de ventilación, el 30% de lo que consume un hospital en energía es ventilarnos, grandes demandas de alta temperatura, especialmente ACS y humectación, que hace que cumplir determinadas métricas pueda ser más complejo que en otros sectores también de ámbito terciario. Y esta es un poco la clave en la que nos tenemos que mover, ¿no? Si hablamos de energía primaria, es cómo puedo satisfacer mis necesidades térmicas frigoríficas y de climatización y ACS a base de qué cojo de la red, ¿no? y de qué elementos me sirven para cubrir esas demandas. Si os fijáis, la tabla de conversión de energía primaria a energía total, por cierto, para ubicarnos un poco, para el que no esté metido en el mundillo de la energía, 3 conceptos claros, ¿no? Yo necesito una energía útil, pues para lavarme las manos, preparar los desayunos por la mañana en el hospital, etc. Para eso necesito una serie de equipos que tienen un rendimiento. Y eso es lo que se denomina energía final. Esta es la que tenemos en contadores, ¿no? En un contador de mi centro de transformación o centro de seccionamiento, o mis contadores, que antes ha comentado José en su presentación, es energía final. Pero la norma no va por ahí, la norma va más allá, va a energía primaria. Es decir, ¿qué cojo yo del sistema para poder satisfacer mi energía útil? Y fijaros los factores de conversión. Factores de conversión que no han cambiado, ni parece que vayan a cambiar, en los últimos 6 años. ¿Qué implican estos factores? Que consumir 1 kWh eléctrico en un hospital tiene un factor de conversión de 2,3. Es decir, al Estado, a nuestro país en su conjunto, necesitamos 2,3 para que tú consumas 1 en elementos de transformación en centrales, en transporte, en distribución, etc. Y en ámbito eléctrico, de esos 2,3, 1,9 es no renovable, dado nuestra estructura de generación. Si nos metemos hoy, por ejemplo, en redeléctrica.es, que nos da la generación en tiempo real, veríamos, por lo que estamos viendo en los últimos 5 o 6 años, 20 y pico % de nuclear, 25-30% de gas y un perfil heterogéneo de energías renovables, que son los que configuran este parámetro. Parámetro que no va a cambiar. Hoy mismo nos hemos despachado todos en prensa
que el mercado ibérico que solicitaba el señor Sánchez va un poco para adelante, nos limitan en el próximo año a 50 euros el megavatio hora de gas. Es decir, en un año nos congelan los precios de gas parcialmente, luego nuestra estructura de generación no va a cambiar en los próximos tiempos. Es decir, que consumir un kilovatio hora eléctrico implica lo que implica. Si vamos al gas, de ahí viene la descarbonización más directa, fijaros, ¿no? El gas natural, de cada kilovatio hora que nosotros consumiéramos, el factor de conversión es bajo, 1,19, pero prácticamente la globalidad, 1,19, es no renovable. Ahora por eso vemos en prensa, porque llevan una serie de meses determinados países europeos solicitando que el gas natural sea renovable, que era una absurdez. Pero bueno, era justo para modificar todo este tipo de métricas y meternos en lo que vamos a ver ahora. Luego la idea, cuando estamos hablando de descarbonización, es un fin en sí mismo, pero tengo que dar unos medios, que es cómo sustituyo determinado tipo de energías o cómo consumo determinado tipo de energías para satisfacer mi energía útil. Pero no nos olvidemos que siempre estamos hablando en energía primaria. Esto es importante no solo por concepto, sino porque ahora todo lo que estamos hablando, subvenciones, Next Generation que vienen, etcétera, ¿cómo nos están pidiendo justificar los niveles de inversión? Por una mejoría en el etiquetado energético. El etiquetado energético pasa por las energías primarias consumidas. Todo lo que ha ido dando el IDAE en los últimos meses y años había que justificar un determinado aumento del certificado, del etiquetado, mejorar la letra y en unas determinadas condiciones. Luego, en último término, no es solo una norma, es una vía para lograr unos objetivos tanto económicos como de explotación. Lo dicho, si nos metemos ya en el meollo, en ámbito hospitalario o sanitario, como edificio terciario que somos, ¿cuál es la idea? Que tengo limitado cuál es nuestro consumo de energía primaria total y qué parte tiene que ser renovable y, por tanto, no renovable. Si os he puesto aquí en la presentación el caso de Madrid, ¿no? Una zona climática de tipo D3, para una densidad interna media de 9, el que sea un poco neófito en esto, el código técnico para esa definición de edificio de consumo casi nulo o tendente a la descarbonización nos limita cuánto podemos consumir de energía primaria. Y hay un parámetro que es variable en función del tipo de edificio terciario, no es lo mismo una oficina que un hospital, que depende del parámetro que veis ahí, que es el CFI, carga interna media. ¿Cómo se define la carga interna media? En una semana media de operación tuya, cuántos equipos y elementos eléctricos has requerido para su uso y lo divides por metro cuadrado. El hospital en esto es una cosa un poco peculiar, depende del tipo de hospital. Hay zonas muy poco tecnificadas, podemos hablar de hospitalización, etcétera, y hay zonas tremendamente tecnificadas, ¿no? Con mucho vatio por metro cuadrado. A nosotros, de media, un hospital de 40 y pico, 50.000 metros cuadrados, con un plan funcional convencional, nos viene a salir aproximadamente un CFI del orden de 9, una densidad energética media. Pues en esas condiciones de uso, insisto, un centro de salud tendrá un CFI mucho más bajo, un centro a lo mejor de especialidades con mucho equipo de electromedicina a lo mejor tiene un CFI un poquillo más alto. Pero bueno, hablando de medias, el CFI de 9 puede ser una buena referencia. Estamos hablando que ya nuestro nivel de consumo de energía primaria total tiene que ser de 211 kilovatios hora metro cuadrado, que ahora veremos que es muy bajito. Por cierto, estas métricas hacen referencia a lo que nos trae en este foro: climatización, ventilación, ACS e iluminación. ¿Vale? Equipos de electromedicina o equipos de ofimática y tal no están incluidos dentro de estas métricas. Dice, bueno, pues teniendo este espacio, claro, la norma también me dice cuánto tengo que ser renovable y, por tanto, cuánto me limitan el consumo no renovable. Exactamente en las mismas condiciones viene un segundo tema que es importante. Del orden del 43% de la energía primaria tiene que ser de ámbito renovable y de producción in situ. Esos son los dos escenarios que estamos teniendo, que nos van a limitar, nos están limitando mucho la energía primaria a consumir, y segundo, que tengo que autoproducir un porcentaje que en el caso de un hospital es brutal. 43% no es baladí, como vamos a ir reflexionando. Dice, bueno, ese es uno de los vectores claros que nos lleva a la descarbonización y que nos está obligando a cambiar un poco nuestras metodologías de diseño, etcétera, para poder cumplirlo. Tenemos que huir siempre que podamos del gas, es evidente en base a las tablas de conversión, y tenemos que ser eficientes para que lo que consumamos de la red de energía eléctrica pues lo hagamos en las mejores condiciones. ¿Cuál es el segundo vector de cambio hacia esa descarbonización? El RITE, del que está hablando José con acierto en la última presentación. Dos matices.
¿Por qué no se están vinculando de manera directa a metodologías base bomba de calor? Primero, porque nos están limitando las temperaturas de producción y suministro, especialmente en calor. No podemos tener en el emisor más de 60 grados de temperatura, lo que nos limita a soluciones de baja temperatura y nos facilita el acceso a determinados tipos de tecnologías. No olvidemos que en frío también tenemos que ir por encima de 7. En hospitales eso es bueno, porque cualquier unidad terminal, ya per se viene haciendo en el sector desde hace mucho tiempo, llevas a 9, 10 grados para minimizar condensaciones, ¿no? No tener condensados, no tener aspergirus, etcétera, en distintas unidades terminales, ya sea inductores, fan coils, lo que haya seleccionado cada uno para su uso. Luego, los elementos de emisión, a qué temperaturas tengo que llegar, empiezan a ser muy favorables y dirigidos al empleo de bomba de calor. Y luego, lo que ha comentado con acierto también Unai, pues los SPFs nos los están marcando de manera directa, los han fomentado. No olvidemos que muchas veces lo que Europa considera renovable es un ámbito político, ¿no? Más que técnico. Y como vamos a hacer un suministro monoenergético, no tenemos gas y petróleo en Europa, pues nos están fomentando un poco las métricas vinculadas a SPF. Lo ha facilitado, ¿no? Lo que es acceso a la bomba de calor y su consideración de renovable, ahora es más cómodo desde la aplicación del RITE y las nuevas directivas europeas. Luego, las conclusiones son simples. Tengo métricas directas que me obligan a descarbonizarme, es un hecho, y luego las normas colaterales que tengo de diseño, en nuestro caso, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, nos lo están facilitando o nos están obligando a ir a determinado tipo de tecnologías. Luego, esas son las primeras conclusiones del marco en el que estamos. La segunda pregunta es, bueno, ¿y dónde estamos realmente? Ya sé dónde más o menos queremos ir, ya sea en obra nueva o en rehabilitación importante. ¿De dónde partimos? Aquí os he puesto, de los últimos inventarios que tenemos razonables y serios de hospitales, en el 2018, en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria, el IDAE planteó un estadillo de un inventario de los distintos hospitales de España, abordaba 160.000 camas en distintas zonas climáticas, etcétera, y es, lo dicho, en los últimos 6-7 años tampoco ha cambiado mucho. Luego es un buen punto de partida, que ahora analizaremos. Y también os he puesto, nosotros en la universidad estamos, una de las tesis que estamos haciendo es justo la redefinición de las métricas en ámbito sanitario, porque vemos ciertas divergencias entre lo que marca España, por ejemplo, con lo que marca ARRAE, y esto es un poco lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que en función de un poco de las zonas en las que estemos, si segregamos consumo eléctrico, consumo térmico, para llegar a un consumo de energía primaria total, ahora estamos, si os fijáis, en unos 400, cuando recordamos antes que el objetivo es 200. Estamos muy lejos de las métricas marcadas para ese objetivo de consumo casi nulo. Y esto no solo implica instalaciones térmicas, tenemos que empezar por la base, tenemos que consumir poco. Luego, en ámbito arquitectónico, acristalamientos, cerramientos, etcétera, son esenciales, porque si no, esta métrica no existe ningún equipo con tanto nivel de eficiencia para satisfacer una demanda y bajar a la mitad lo que estemos consumiendo. ¿De acuerdo? Luego, esa es una de las primeras temas importantes. Y segundo es, ¿cuánto tendría que producir de renovable en cada uno de los casos? Ya sea por zona climática, la continental es la que estamos hablando, mayoritariamente es Madrid, D, etcétera. Mediterránea, pues consideramos suele ser la B, Valencia, etcétera. Atlántica, pues si cogemos la cornisa atlántica, pues suelen ser zonas C. Pero bueno, veis que aproximadamente estamos en lo que estamos. Duplicamos los consumos de energía primaria a día de hoy, en ámbito sanitario, de lo que deberíamos tener. Luego, esa es una primera reflexión. No solo es instalaciones, ojo a la concepción inicial del hospital, ojo a cómo abordo la construcción o la rehabilitación del mismo. Y esta es nuestra realidad. Nuestra realidad a día de hoy es que el 75% de los hospitales utiliza gas natural para satisfacer las demandas de calefacción y ACS. Y el resto, pues otra serie de elementos basados en hidrocarburos. Y que la implementación de energía solar o otro tipo de tecnologías a día de hoy es minoritaria. Esa es nuestra realidad, ¿vale? Luego tenemos mucho por hacer, porque si nuestro objetivo es que nuestra energía primaria de ámbito hidrocarburo tienda a cero, pues tenemos gran trabajo por hacer, porque nuestra estructura a día de hoy es la que tenéis aquí marcada. Luego la conclusión es clara. Tenemos un camino trazado, la bomba de calor y los suministros monoenergéticos en ese ámbito
es donde nos tenemos que ir valiendo y apoyando. Y, por suerte, la parte de producción de energía renovable, ya hay un marco estable, por fin, desde 2019, para la autoproducción. De hecho, casi todos los hospitales conocidos ya están implementando energía solar fotovoltaica por defecto. El precio es muy majete, 1.000 euros el kilovatio pico. La autoproducción hasta 100 kilovatios ya es un trámite administrativo. Es decir, estamos en un buen momento para implementar energías renovables de ámbito eléctrico y, lo dicho, la inclusión de determinado tipo de tecnologías de ámbito térmico como renovable, estamos en buenas manos. Dice, bueno, pero ahora está el problema gordo, ¿no? Cómo esos hospitales que están consumiendo de manera potente en modo hidrocarburo, lo paso a una tecnología cuya energía primaria pues no implique tener que quemar algo, ¿vale? En ámbito doméstico no hay ningún problema. El tema está acotado. No tengo grandes tasas de ventilación. Estoy incluso no sujeto al Real Decreto de Legionela 865/2003 y, por supuesto, a la 100.030 de Legionela. Y, por lo tanto, hoy por hoy, si veis cualquier promoción de viviendas, aerotermia con un panel fotovoltaico es casi el estándar del que diseña este tipo de cosas. Nosotros no lo hacemos, pero no es lo que vemos cuando vemos el mundillo doméstico. ¿Qué ocurre en ámbito hospitalario? Pues que tenemos dos escenarios complejos. Primero, la que esté en obra nueva, puedo meter más condicionantes de diseño, que ahora hablaremos, y luego está el gran problema, ¿qué tengo en rehabilitación? Porque a veces no es solo cambiar los sistemas de producción, es cambiar otro tipo de sistemas. ¿Qué ocurre en obra nueva? Dice, bueno, pues que hay servicios que son fácilmente atajables, ¿no? Por ejemplo, todo tema de unidad terminal vinculado a baja temperatura, fancoils, inductores e incluso hasta climatizadores, si somos capaces de solventar la producción, que ahora hablaremos de ella, pues bueno, tengo cierta capacidad de maniobra. Pero luego hay otros que pueden ser un poco más complejos. Primero, la producción de vapor para humectación. Eso implica, a día de hoy, muchos hospitales tienen su generador de tipo instantáneo, Clayton, acotubulares, etcétera, pero un hospital medio en España gasta o requiere en punta unos 1.000 kilos hora de vapor. Sabemos que producir 1 kilo de vapor a ámbito eléctrico son 800 vatios. Hacer vosotros mismos la cuenta. Solo producir vapor con ámbito eléctrico implica, en un hospital medio, 800 kilovatios. Ahí está el tema, ¿vale? Luego hablamos un poco de costes y de explotación. Y luego está el ámbito tecnológico. ¿Se puede humectar el ámbito eléctrico? Perfectamente. Lógicamente, ¿no? Hay electrodos, hay resistencias, pero también está la segunda parte. Un humectador de electrodos de media dura 3 años. Luego, ojo, al considerarlo como fungible. Pero bueno, sería un tema razonablemente resuelto. Luego está el tema del ACS, ¿no? ACS acaba de salir, en 2017 salió la 100.030, sube 5 grados las temperaturas de retorno y producción en centros hospitalarios. 65 grados, justo en el límite técnico que tenemos de bomba de calor, y pasteurización a 72. Luego ya tenemos un sistema donde podemos llegar de manera un poco renqueante. Luego eso es un tema que dices, bueno, puedo planteármelo en obra nueva, la aerotermia de alta temperatura para ACS también lo desarrollan, ya está con algunos temas de inercias, etcétera, pero bueno, podemos llegar a solventar. Pero el problema más potente lo tenemos en rehabilitación. No solo por el cambio de centrales, que hablaremos de ella, sino por todo lo que viene detrás. ¿Cómo cambio algo que estaba trabajando a 80-60, 90-70 para adaptarlo a un salto de bomba de calor? Es que a lo mejor la red hidráulica, es que los sistemas de bombeo, es que los sistemas de regulación, es donde puedo tener el mayor problema. Es decir, no me vale nada, no tengo mimbres suficientes para poder acometer ese cambio. Y luego una parte colateral. Ojo al importante incremento de acometida eléctrica que vamos a tener. Eso es evidente. En ese sentido, pues unas primeras reflexiones. Esto lo hicimos en verano del año pasado para un pequeño centro hospitalario de unos 20 y pico mil metros cuadrados que nos solicitó el estudio específico de descarbonización total. Bueno, pues bajo estas métricas no han cambiado mucho los consumos, los costes eléctricos y de gas del sistema, y encima están indexados. Hay una primera conclusión que es simple. ¿Puedo descarbonizar? Sí, pero ojo a las potencias instaladas y ojo a los costos de explotación. Estamos hablando de ratios 1:5. Es decir, lo que ese hospital podía gastar 1 euro en consumo casi gas para el conjunto del hospital, lo podemos llegar a multiplicar por 5 si me voy a ámbito eléctrico, a los precios eléctricos que os pongo ahí desglosados, según 6 periodos tarifarios, a 20 kilovoltios, etcétera, que había en la época. Insisto, no muy distintos a los que tenemos ahora. Y vuelvo a insistir, aunque ahí el gas estaba a 3 euros el megavatio,
perdón, a 30, hoy se ha limitado a 50, pero es que si sube el gas, me sube proporcionalmente, si mi sistema de generación eléctrica nacional no ha cambiado, me sube proporcionalmente la electricidad. Luego ese índice lo tenemos que tener en cuenta. Descarbonizar tiene un coste de explotación, ¿vale? Como lo estamos viviendo todos en nuestro ámbito doméstico. Coste no de eficiencia, coste en euros. Pero bueno, es una cosa que tendremos que ir asumiendo. Segundo, ¿cómo puedo abordar esos elementos de alta temperatura? Lo dicho, el ACS, pues existen elementos de alta temperatura, etcétera. Aquí simplemente dos reflexiones, ¿no? Ojo a algunas limitaciones térmicas. Ojo por lo que dice el RITE. Hay distintas soluciones que se pueden ofrecer que hay que analizar en concreto. El RITE dice dos cosas concretas cuando hablamos de concatenar elementos de producción de calor de ámbito térmico. Está prohibido poner dos generadores de calor en serie, salvo justificación específica en su producción en frío, vamos a analizarlo. Y segundo tema, el ER global de mi instalación, como bien ha comentado José, la IT4 no debe ser inferior a 2. Luego, ojo en qué condiciones pongo dos generadores a funcionar para tener dos saltos distintos, porque nos pueden llevar a condiciones no adecuadas de eficiencia. ¿Por qué marca el RITE ER no superior a 2? Lógicamente por tema de eficiencia. ¿Y por qué limita generadores? Precisamente no por tema de seguridad, sino por un tema específico de eficiencia de la segunda etapa, en qué condiciones la estamos generando. Luego, este es un poco nuestro gran problema, ¿no? En origen, en función del tipo de hospital, cómo producir determinadas condiciones de alta temperatura. Y luego, también depende del tipo de hospital. Estamos hablando de distintas tipologías de hospitales. Podemos tener centrales del orden de megavatios. El problema de las bombas de calor también en determinadas condiciones de megavatios es el concepto de isla de calor. Hay algún hospital en Madrid que todos conocemos que tiene ciertos problemas de explotación precisamente porque confinar 20 kilovatios, o sea, 20 megavatios en distintos equipos con distinto tipo de separación, pues puede ser complejo en explotación, independientemente del coste, ¿no? Luego, ¿cuál es la idea? Pues la producción mediante mix de tecnologías, ¿no? ¿Qué tenemos que aprovechar? Pues todo lo que tengamos en nuestra mano, como bien ha comentado Unai, ¿no? Desde intentar hacer ciclos de agua, aprovechar geotermia, es decir, basarme en el mix. Mix que, por otro lado, un hospital es muy amable de adaptar. Fijaros en una monótona de carga específica de un hospital. Poquísimas horas al año, poquísimas, se requiere la potencia punta del hospital. No más de 50, 100 horas al año voy a requerir una potencia punta, donde a lo mejor puedo necesitar una tecnología no tan eficiente o no tan ecológica a día de hoy. Pero el resto sí. El resto del año estamos moviéndonos no más entre el 30 y el 60% de la carga punta. Por eso es esencial hacer la monótona de carga y saber en qué condiciones me puedo acoplar. Y combinarla como la de frío. ¿Por qué? Porque se ha hablado antes de las bombas de calor agua-agua. Esas son perfectas. Sí que tengo alta temperatura. 75 grados, como bien se ha comentado, se pueden obtener. ¿Y tengo un foco de frío constante en mi hospital? Claro. Tengo elementos de electromedicina que siempre tengo que refrigerar, tengo sistemas informáticos que siempre tengo que refrigerar y hay servicios, quirófanos, laboratorios que muchas horas del año tengo que refrigerar. Combinemos esas demandas y ya tengo una base con un alto nivel de rendimiento y con alta temperatura. Eso es un poco donde tiene que partir ese mix, ¿no? De cómo voy consolidando a partir de lo que tengo. Y poquito a poquito, pues cómo podemos llegar a tener una solución global que nos sirva en el sistema. A partir de ahí, Martín comentaba una cosa al principio que es una realidad, ¿no? ¿Qué pasa con los hidrocarburos? ¿Son sustituibles? Pues vamos a ver qué pasa con el hidrógeno, efectivamente, ¿no? A día de hoy el hidrógeno pues, tiene unas limitaciones. Primero, de producción. Como bien has comentado, dice, bueno, aprovecho los ciclos de no necesidad eléctrica para hacer electrólisis. Por eso están metidas todas las eléctricas. Hidrógeno como vector energético, es lo que están impulsando, ¿no? A partir de ahí, ¿qué puedo hacer con ese hidrógeno? La pila de combustible a día de hoy es problemática. Primero, hay poca oferta en el mercado. Segundo, requiere unas condiciones de uso muy estables, igual que la cogeneración. Luego necesitaría ese calor de la pila poder pasarlo a algo, absorción, tecnologías que ya nos complican un poco la vida. Luego, en esa vía pila parece que no puede ir el tema. Ojalá me equivoque y a corto plazo alguien invente algo de aprovechamiento más directo. Fabricantes de calderas están un poco en impasse, ¿no? Ya hay fabricantes que pueden quemar gas con un 20% de hidrógeno, ya hay calderas murales con un 100% de hidrógeno, pero hay que llevar el hidrógeno. ¿Nuestras redes actuales de gas pueden llevar el hidrógeno? No. A día de hoy, según los últimos informes de las redes de gas,
Nuestra red admitiría entre no más de un 5 o un 20% por consistencia de la red, materiales, etcétera, para quemar ese hidrógeno. Luego está que si yo tengo un quemador que queme hidrógeno, pero el de al lado no, hombre, el de al lado también tiene prioridad. Luego tendríamos que hacer un cambio global por zonas de los tipos de quemadores. Pero bueno, a medio plazo ahí puede que haya algún tipo de cabida. El resto, biocombustibles, etcétera, pues bueno, pueden tener cierto grado de penetración, un poco también lo que existía el RITE, si tengo elementos de distrito que puedan abastecer mi hospital. Nuestra experiencia es que logísticamente en un hospital meter biomasa pues tiene sus complicaciones de ruido, de problema, de trasiego de combustible, de logística, que no son interesantes. Y el uso de biocombustibles todavía está bastante verde. Pero bueno, es un sector que ya veremos cómo evoluciona, aunque a día de hoy no podemos contar con él, ¿no? Es simplemente un ámbito de futuro que ya veremos qué nos depara. Y poco más o menos es un poco lo que teníamos que comentar, ¿no? Lo dicho, analicemos los recursos, veamos cómo parcializarlos y, por supuesto, dentro de esa parcialización, la bomba de calor va a ser el eje. Eso no hay duda. La norma nos aboca a ello, la tecnología también. Contamos con firmas como Daikin, con un I+D potente, para que nos vaya dando cobertura a los técnicos, para poder poner equipos que cumplan estas necesidades. Esto es un poquillo lo que quería reflexionaros.